Hay recuerdos de los años 80 que solo los verdaderos ratones de biblioteca, aficionados a la tecnología y soñadores silenciosos pueden comprender de verdad. Una época en la que el salón se convertía en un laboratorio, donde los primeros sistemas informáticos zumbaban y brillaban como pequeñas ventanas a un futuro lejano. Una época en la que no solo se leían aventuras, sino que se creaban, pulsando teclas, tirando dados o empujando un pesado joystick a la izquierda. Para algunos, los 80 fueron caóticos, ruidosos y llenos de experimentos, pero para los nerds fue una década dorada que desafió su mente, disparó su imaginación y cambió su visión del mundo para siempre. En este vídeo, viajaremos de vuelta a esos momentos que marcaron a los nerds de toda Europa. 10 recuerdos que calan más hondo que las tendencias, más hondo que la moda, incluso más hondo que las películas y series que todo el mundo conoce. Son las cosas que solo sienten de verdad quienes entonces se sentaban con los ojos brillantes frente a la pantalla o se adentraban en mundos extraños con la luz de una lámpara, tirando los dados. 1. Commodore 64. El inicio de cada recuerdo nerd de los años 80 casi siempre empieza con el Commodore 64. Este discreto aparato estaba en habitaciones infantiles, salones y pequeños despachos, pero su importancia iba mucho más allá. Para muchos, fue el primer portal a un mundo que ya no estaba hecho de papel, sino de números, colores y comandos escritos por uno mismo. El Commodore 64 era un lugar donde se experimentaba, aprendía y jugaba durante horas. Sus 16 colores parecían entonces un castillo de fuegos artificiales, y el cálido tono de su chip de sonido hacía que incluso los juegos sencillos cobraran vida. Muchos futuros programadores dieron aquí sus primeros pasos, sin saber que precisamente estas pulsaciones de teclas definirían sus vidas. El C64 no era solo un ordenador, sino el inicio de una libertad intelectual que marcó a los nerds de toda Europa, y les mostró que fantasía y tecnología van de la mano. 2. Atari 2600. Después del Commodore 64, había una segunda pieza central en cada hogar nerd de los años 80, el Atari 2600. Este aparato trajo la sensación de los salones recreativos directamente al salón, mucho antes de que nadie supiera lo que sería un videojuego moderno. Con su sencillo joystick y un único botón, abría mundos que entonces parecían ilimitados. Space Invaders, Pac-Man y todas esas imágenes pixeladas pero mágicas dejaban que la imaginación de los jugadores volara más allá de lo que la tecnología realmente permitía. El Atari 2600 era más que una consola, era un punto de encuentro cultural para familias y amigos, un pequeño punto luminoso en la habitación que prometía aventuras. Muchos todavía recuerdan el diseño de madera, el clic de los cartuchos y la sensación de que con cada partida te sumergías en un mundo nuevo y por descubrir. Para los nerds de Europa, el Atari 2600 fue un símbolo de una nueva era, una prueba de que el entretenimiento digital no era solo una tendencia, sino un futuro que acababa de empezar. 3. Dungeons and Dragons. Mientras los ordenadores y las consolas electrizaban los años 80, existía otro reino, más silencioso pero no menos poderoso: los mundos de Dungeons and Dragons. Para los nerds, este juego no era un pasatiempo, sino una entrada a un universo donde la fantasía era la única ley. Uno se sentaba alrededor de una mesa, un dado rodaba, y de repente una habitación común se convertía en un portal a mazmorras, castillos y reinos olvidados. Bajo la dirección del Dungeon Master, se creaban historias que no estaban en ningún libro ni se veían en ninguna película. Dungeons and Dragons hacía que los jugadores se convirtieran en héroes, magos, ladrones o guerreros, y cada decisión conducía más profundamente a una aventura limitada solo por la propia imaginación. Para muchos nerds de Europa, D&D fue la escuela de la creatividad, un lugar donde la colaboración, el valor y la fantasía valían más que cualquier otra cosa. Fue el tipo de experiencia que marcaba y permanecía en la memoria mucho después de la última tirada de dados. 4.
El Walkman. En medio de una época en la que la tecnología solía ser grande, pesada y ruidosa, apareció un aparato que cambió el mundo de los nerds de una manera sorprendentemente personal: el Walkman. Por primera vez, se podía no solo escuchar música, sino llevarla consigo, como si fuera un fiel compañero que llenaba cada calle, cada autobús y cada camino al colegio con una atmósfera propia. El Walkman regaló a los soñadores silenciosos de los años 80 algo valioso: un espacio solo para ellos, oculto tras dos finos auriculares. De repente, el mundo exterior se volvía más silencioso y la vida interior más intensa. Uno podía sumergirse en sus pensamientos mientras la cinta zumbaba y hacía clic, un sonido que muchos todavía llevan en el corazón. Para los nerds, que a menudo vivían en su propio mundo, el Walkman no era un simple aparato, sino una liberación. Hizo la música móvil, íntima y parte de su identidad. 5. La guerra entre VHS y Betamax. En los años 80 hubo una contienda tecnológica que dividió notablemente los salones de toda Europa: la batalla entre VHS y Betamax. Para muchos nerds, esto era más que una cuestión de gusto, era una verdadera decisión de principios. Betamax ofrecía una mejor calidad de imagen, más nítida, más clara, casi superior técnicamente. Pero VHS tenía una ventaja decisiva: tiempos de grabación más largos, más espacio para películas, series o noches enteras de televisión que uno quería guardar a toda costa. Mientras fabricantes, videoclubes y estudios se decantaban por un lado, los fans se sentaban frente a sus grabadores y esperaban qué estándar definiría el futuro. Al final, VHS se impuso, no porque fuera el formato más refinado, sino porque era más práctico y se adaptaba mejor al día a día de la gente. Para los nerds que observaban cada detalle, esta guerra de formatos se convirtió en un símbolo de cómo funciona la tecnología. No siempre gana lo mejor, a menudo gana lo más útil. 6. La era de los salones recreativos. Antes de que los videojuegos llegaran a casa y antes de que cada pantalla se volviera personal, existía un lugar que para los nerds era como un segundo hogar: el salón recreativo. Bajo la luz parpadeante de los neones, las máquinas se apiñaban unas al lado de otras, cada una un portal a un universo propio. Pac-Man, Space Invaders y Donkey Kong no eran solo juegos, sino pruebas que exigían destreza, paciencia y a veces valor. El tintineo de las monedas, el pitido constante y los gritos de júbilo o frustración de los jugadores creaban una atmósfera que no se encontraba en ningún otro lugar. En un salón recreativo nunca estabas solo. Te encontrabas codo con extraños que de repente se convertían en rivales o aliados. Estos lugares formaron una comunidad mucho antes de que existieran los servidores en línea. Para los nerds de los años 80, los salones recreativos eran un centro neurálgico de su día a día y un símbolo de que el juego y la realidad a veces estaban a solo una moneda de distancia. 7. Star Trek: la nueva generación. En medio de una década marcada por la curiosidad tecnológica, apareció una serie que no solo entretenía, sino que inspiraba a los nerds de toda Europa. Star Trek: la nueva generación. Esta nueva tripulación de la Enterprise aportó un espíritu renovado a un universo que ya poseía estatus de culto, y mostró un futuro que era a la vez complejo, esperanzador y profundamente humano. El capitán Jean-Luc Picard, Data y los demás personajes no ofrecían solo aventuras en el espacio, sino que planteaban cuestiones sobre la moral, la responsabilidad y lo que realmente significa el progreso. La serie captó la esencia de una generación que anhelaba un futuro en el que la ciencia y la ética fueran de la mano. Sus historias no solo eran emocionantes, sino a menudo reflexivas, filosóficas y llenas de una fuerza sutil. Para los nerds de los años 80, Star Trek: la nueva generación no era simplemente televisión. Era una invitación a pensar más allá, a soñar a lo grande y a observar el mundo con una mirada curiosa. 8. El encanto del cubo de Rubik. En medio de los años 80,
apareció un pequeño objeto de colores que pronto conquistaría el mundo entero. El cubo de Rubik. Lo que a primera vista parecía un simple juguete, se convirtió para los nerds en un símbolo de pensamiento, paciencia y elegancia lógica. Cada giro, cada cuadrado de color descolocado y cada nuevo intento se sentía como una competición personal contra el propio caos. El encanto del cubo residía en que no regalaba nada a nadie. Había que trabajar la solución paso a paso, giro a giro. Para muchos, el momento en que por primera vez todos los colores coincidían perfectamente fue un triunfo que iba mucho más allá de un simple juguete. El cubo de Rubik desafiaba la mente y reflejaba al mismo tiempo el espíritu innovador de una década en la que todo parecía posible, siempre que se estuviera dispuesto a enfrentarse al desafío. 9. La serie de cómics Watchmen. Con Watchmen apareció a finales de los años 80 una obra que cambió el mundo de los cómics para siempre. No era una simple historia de superhéroes, sino un espejo de la humanidad, oscuro, intransigente y lleno de zonas grises morales. Alan Moore y Dave Gibbons contaron historias de personajes que no eran infalibles, sino vulnerables, rotos y rodeados de un mundo que estaba al borde del abismo nuclear. Para los nerds de Europa, Watchmen fue un choque y a la vez una revelación. Por primera vez, un cómic se sentía como literatura, profundo, significativo y lleno de preguntas que resonaban mucho después de cerrar el cómic. Los icónicos personajes como Rorschach y Doctor Manhattan se convirtieron en símbolos de una nueva narrativa madura que mostró la profundidad que este medio podía alcanzar si se tomaba en serio. Watchmen abrió la puerta a una nueva era de las novelas gráficas y sigue siendo hasta hoy uno de los recuerdos más impactantes de la cultura nerd de los años 80. 10. La revolución del ordenador personal. Al final de los años 80, hubo un cambio que fue más profundo que cualquier juego, cualquier serie y cualquier gadget anterior: la revolución del ordenador personal. Aparatos como el IBM PC y el Macintosh llevaron una nueva realidad a los hogares y oficinas de Europa. Por primera vez, el ordenador no se veía como una herramienta lejana de grandes empresas, sino como algo que el individuo podía usar, entender y moldear. Para los nerds, esta fue una época de despertar. De repente, la tecnología ya no era solo un hobby, sino una manera de influir activamente en el mundo. Las nuevas interfaces gráficas, las posibilidades de programación, las primeras aplicaciones creativas, todo eso abrió puertas que hasta entonces ni siquiera se conocían. El ordenador personal cambió la forma en que la gente pensaba, trabajaba y soñaba, y moldeó una generación que no solo esperaba la futuro digital, sino que lo creaba. Para los nerds, esta revolución no fue una tendencia, sino el comienzo de un viaje de por vida. Si consideramos todos estos recuerdos de los años 80, surge una imagen que va mucho más allá de la nostalgia. Es el retrato de una generación de nerds que no solo jugó, experimentó o coleccionó, sino que llenó el mundo de ideas que más tarde se convirtieron en la base de nuestro presente. Cada consola, cada dado, cada cómic y cada sistema informático temprano fue más que un objeto. Fue una chispa que encendió algo en el interior: el valor de ser diferente, la alegría de descubrir, la capacidad de encontrar su propio camino en una época de cambios. Estos 10 recuerdos son tan poderosos porque muestran cuánto nos marcan momentos que entonces quizás parecían insignificantes, pero que en verdad moldearon nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestra visión del futuro. Los nerds de los años 80 fueron a menudo subestimados, pero fueron los primeros en entender que la fantasía y la tecnología, juntas, pueden crear mundos enteros. Y quizás ahí reside precisamente la belleza de esta retrospectiva, que reconocemos cuánto hemos avanzado y al mismo tiempo sentimos lo vivas que estas viejas chispas aún arden en nosotros.